Hoy te doy de lo que te gusta y es que te he traído a Chillingham Castle, el castillo más encantado de Inglaterra. Aquí se mezcla un pasado sanguinario lleno de tortura, leyendas e historia real. ¿Te vienes conmigo a este lugar tan inquietante? Empezamos con la historia de hoy. Estoy muy contenta de poder estar aquí hoy enseñándote Chillingham Castle, el castillo más encantado de Inglaterra. El castillo de Chillingham está en el norte de Inglaterra, más concretamente en Northumberland, y empezó siendo un monasterio en el siglo XII, pero este fue fortificado en el siglo XIII ya que está muy cerca de los borders escoceses, que esto es la frontera entre Escocia e Inglaterra. La verdad sea dicha, estoy aquí gracias a un suscriptor. Muchísimas gracias, Ernesto, por tu recomendación. Este castillo sin duda no tiene desperdicio, es una pasada y merece mucho la pena la visita. Una de sus curiosidades históricas es que aquí se aloja el rey Eduardo I antes de luchar contra William Wallace en el año 1298. Es un castillo súper inusual y puedes ver su primera señal en este murciélago que te voy a enseñar ahora mismo. Después de esto, en el año 1344, Sir Thomas Grey recibe el permiso para fortificarlo y se convierte en el escenario de muchos siglos de conflicto contra los escoceses. Después de muchas generaciones pasa a ser propiedad de la familia Wakefield, los cuales a día de hoy son dueños y residen en este castillo. Voy a empezar desde el principio y desde una de las historias que más me ha aterrorizado, y es que nada más entrar tienes la sala de tortura a la derecha y resulta que aquí se encuentran todos los artilugios que te voy a enseñar ahora, que representan una colección de los residentes actuales. Hay varias teorías por varios historiadores. Dicen que había un torturador y ejecutador que se llamaba John Sage. Esta persona era una persona amargada y totalmente miserable porque tenía una lesión en su pierna que le hacía estar de mal humor constantemente, ya que le dolía un montón y por lo visto iba arrastrando su pierna por todo el suelo, y este sonido dicen que a día de hoy se puede escuchar por las noches en el castillo. Esta persona era tan retorcida que no solo usaba todos estos artilugios que puedes ver por aquí, sino que también inventó otros, como este barril con pinchos dentro, que consistía en meter a la persona dentro, tirarla por una montaña y así la despellejaban. Un artilugio macabro que también ves por aquí, aparte de todos los que hay porque son todos horribles, es esta máscara, que era sobre todo utilizada en mujeres. La expresión hold your tongue, mantén tu lengua quieta o no hables, quiere decir. Esta máscara la utilizaban para sobre todo mujeres que hablaban mal de sus maridos, y como castigo les metían como una especie de vara en ese agujero que veis en la boca y les dejaban la máscara puesta como tortura. Otro que también me ha sorprendido es esta cama de pinchos en la que debajo ponían un fuego y te hacían a la barbacoa. Pero vamos, que aparte de estos tienes todos los demás que dan mucho miedo, y es que yo cuando he entrado aquí estaba todo oscuro, especialmente viniendo desde fuera, y mis ojos no estaban ni acostumbrados. Tú lo ves aquí bastante iluminado ya que tengo el modo low light de la cámara, pero te aseguro que daba mucho miedo y respeto, y más habiendo investigado lo que yo he hecho anteriormente, porque dicen que esta sala es una de las que más actividad paranormal tiene. Me vacilas. He estado hablando con una trabajadora en el comedor del castillo y me ha comentado que cuando reciben esta actividad paranormal y la detectan con la parafernalia que tienen para poder comunicarse con los espíritus y fantasmas que residen en este castillo, el nombre que más sale es el de John, y este se refiere a John Sage. Entonces esta es la prueba de que John Sage todavía vaga por este castillo. El caso es que hay muchas teorías de que si este hombre estuvo en este castillo o no estuvo, pero todo apunta a que sí. También me ha comentado la mujer que aparte de las personas que mató y demás, también torturó a una de sus novias, y al final el padre de la novia acabó matando a John Sage de una manera muy cruel y sangrienta, que en realidad es lo que se merecía. Resulta que en la sala de tortura también se encuentran 3 esqueletos cuando lo desenterraron todo,
Y es que uno de ellos es de una niña de 9 años que puede que también siga vagando por aquí, porque se dice que solo contacta con las huéspedes o visitantes femeninas en este castillo, pero nunca con ningún hombre. Y he decidido que me voy a tomar un té en el comedor del castillo, ya que he oído muchas cosas sobre esta sala y es que quiero visitarla porque hay unas antenas también de un alce prehistórico que me han parecido impresionantes. Y no solo eso, pero cuando he estado hablando con otra de las trabajadoras de este castillo, me ha comentado que el candelabro de arriba, el otro día antes de una de las funciones que tienen por la noche, ya que también tienen tours nocturnos y ghost hunters, que son cazadores de fantasmas que vienen aquí con toda su aparatología para poder comunicarse con el más allá. Este candelabro empezó a moverse de lado a lado violentamente en el comedor y no sabían qué había ocurrido. Y después por supuesto paró, pero se quedaron alucinando ya que nunca lo habían visto muchos de ellos, aunque he visto que en otras partes sí que hay otros trabajadores que han vivido otras experiencias. Esta mujer también me ha dicho que andando por el castillo lo que ha visto son algún objeto moverse, que también me ha dicho razonablemente la mujer que podían haber estado mal colocados, pero también ha sentido como que le ponían la zancadilla y también que le tiraban del pantalón. Y es que hay un niño del que te voy a contar ahora mismo que es muy juguetón, no hace nunca nada malo, pero también reside en este castillo. Otra cosa que también me ha dicho que ha vivido es que susurraban su nombre en su oreja y que ella tampoco es muy creyente en estas cosas, pero es que son cosas que le han ocurrido. Así que mira, déjame decirte que yo ya tengo miedo estando en este castillo. Después de la sala de torturas, subo a la habitación rosa o The Pink Room. Durante décadas, los huéspedes de esta habitación siguen diciendo que pueden escuchar el llanto de un niño viniendo de las paredes, hasta que en unas reformas encuentran el esqueleto de un niño con una tela azul. Y de aquí la historia que te acabo de decir sobre el niño, que es bastante juguetón y te hace bromas como ponerte la zancadilla cuando estás paseando por el castillo.
Sinceramente estoy grabando la introducción y ya estoy medio cagada. ¿Por qué? Porque hay sonidos por todos los lados. Yo no sé si será lo antiguo que es este lugar o que... no lo sé. Genial. Me estás vacilando. Solo espero que eso sea el aire. Y después de la puerta abriéndose sola a mi lado, vamos a este dungeon, que son los calabozos, y vamos a meternos dentro. Me acabo de asomar a los calabozos y dan miedo como poco. Mira. No sé si ves bien esos huesos, pero eso son restos humanos de verdad. ¡Qué miedo! Mira las marcas en las paredes, poca broma. Y la puerta arañada que me cuentas. Una cosa te digo, este castillo lo puedes visitar por tu cuenta o también venir y reservar un Ghost Hunt, que se llama, que es como un tour cazafantasma. Este tour cuesta 50 libras y puedes venir con gente experta con toda la parafernalia para hablar con los fantasmas que se encuentran en este castillo. Si quieres que lo haga, este vídeo tiene que llegar a 500 me gusta y sin duda vendré aquí, reservar ese tour y vendré a hablar con los fantasmas que habitan Chillingham Castle. Si es que yo por aquí no entro. Este retrato representa a una bruja española que se dice que maldijo el castillo durante años, y especialmente a los que robaran de él, ya que si esto pasaba tendrías una maldición y la desgracia caería sobre tus hombros para toda la vida. Aquí hay varias cartas de gente que parece que han robado del castillo diferentes cosas, como por ejemplo aquí en esta carta está escribiendo directamente a la bruja y le dice que cogió un botón y se lo llevó y que puede ser una coincidencia, pero que su perro ha muerto 2 días más tarde y que también le ha pasado otras cosas bastante extrañas, así que devuelve lo que ha cogido del castillo y lo vuelve a traer. El caso es que todas las cartas piden perdón y desean que se vaya su mala suerte. Quería dedicar unos segundos para enseñarte este gran comedor. Esta sala sin duda es una de las joyas del castillo y su gran salón ha recibido a la realeza por siglos. Las paredes de este lugar están llenas de artefactos antiguos y objetos súper interesantes que de verdad te puedes tirar el día entero viendo todo su detalle.
Otro de los fantasmas famosos de este castillo, en concreto en la capilla, es el de Lady Mary de Berkeley. Esta señora fue abandonada por su esposo Lord Grey, nada más y nada menos que yéndose y fugándose con su hermana. Y por los relatos que he escuchado e historias que he leído, los visitantes o huéspedes que se encuentran con ella o que sienten su presencia pueden sentir también una tristeza profunda y repentina y mucha pesadez en el ambiente. Como ya te he dicho, yo soy súper escéptica, pero la verdad que en el castillo también puede ser por la sugestión de todas las historias que he leído y de todos los vídeos que me he visto de este castillo, porque hay un montón de documentales y programas de televisión súper famosos en el Reino Unido que han venido a este castillo a intentar comunicarse con los entes, espíritus, energías que residen aquí. ¿Qué pasa? Que en muchos de ellos sale bastante interacción por parte de los entes y energías que se encuentran en este lugar, y es que no solo lo de los programas de televisión, sino las personas que trabajan aquí y lo que me han dicho, que han sido dos de ellas, también en los documentales salen trabajadores confirmando todo esto que estoy contando, con lo cual, pues bueno, si crees en los fantasmas, desde luego esto te suena totalmente creíble, pero si no crees, por lo menos a mí me deja un poco la duda, y eso que, como he dicho, soy muy escéptica, me deja con la duda de qué puedes encontrar en este lugar teniendo los medios y la tecnología para poder investigar más a fondo. Por eso te he comentado que si quieres que vuelva y hable con los cazafantasmas para poder hacer la actividad con ellos, este vídeo tiene que llegar a 500 me gusta sí o sí, así que dale a like si quieres que venga. Esta actividad se hace como a las 12 de la noche, o sea, es de noche, aparte de que ya te he dicho que cuesta 50 libras, más venir aquí, que está a 1 hora y media de Edimburgo, así que apóyame y ya sabes que tus deseos son órdenes. Por último, me voy a dar una vuelta por los jardines de por aquí, que son preciosos, y me ha comentado una de las trabajadoras que hay una iglesia en ruinas un poquito más para abajo, y me causa bastante curiosidad porque ya sabes que aquí las ruinas y los cementerios nos gustan mucho. Así que venga, vamos a darnos una vuelta. Que menos mal que se me ha puesto el tiempo un poco mejor, porque es que cuando he llegado me ha empezado a llover, hacía un frío de locos, y ya entre eso y que me iba al castillo más encantado de Inglaterra, la entrada a Chillingham Castle me ha costado 14 libras y sinceramente me ha encantado el lugar. Es un castillo que es súper inusual. Hay muchísimas cosas que puedes ver, libros que puedes tocar, abrir, Biblias del año chimpún y también documentos súper antiguos que puedes echar un vistazo, cartas y ya te digo, todo tipo de cosas, adornos. Me ha parecido súper bonito, súper interesante, y un castillo que no es tanto como de la realeza, sino de la nobleza. No sé si me estoy explicando, porque lo puedes identificar como lo mismo, pero me refiero a que era todo mucho más que de la realeza, artilugios más relacionados con la caza, como ya te he enseñado, muchísimas calaveras en los techos y no sé, cosas muy curiosas de ver, observar y curiosear, que es lo que nos gusta.
Qué preciosidad de bosque y de alrededores. Asumo que, por lo que me ha dicho la señora, esta es la iglesia, pero está cerrada. También lo asumo porque tiene una pequeña campanita en el tejado. ¡Oh! No, la acabo de ver. ¡Wow! Vaya manera más bonita de terminar el paseo de hoy. Sin duda con un poquito más de luz que en el castillo. Me había ido, pero he vuelto otra vez a la preciosa iglesia, porque es que la persona que se encarga de todo el mantenimiento de la propiedad y demás, de todo el césped y tal, me ha dicho que iba a cerrar la iglesia y que si la quería ver por dentro, porque antes yo pensaba que estaba cerrada, parecía que estaba cerrada, por eso no he entrado cuando os la he enseñado. Y es preciosa, hay una tumba dentro que es increíble, ahora te la voy a enseñar. Y es que ahora mismo estaba hablando justo con este hombre y me ha dicho que él también ha vivido alguna cosa extraña en el castillo. Me ha dicho que él solo cree lo que ven sus ojos y lo que escuchan sus oídos, y la verdad que es también bastante escéptico, me ha dicho, porque yo le estaba comentando que yo también, pero que me había parecido sorprendente la cantidad de historias que he visto de este lugar. Y me ha dicho que una vez vio por el rabillo del ojo lo que él se pensaba que era una persona, pero después se dio cuenta de que no había sido una persona, que no había sido ninguno de sus compañeros y que había sido un espíritu o un ente que reside en este castillo, que la verdad que me ha parecido bastante impactante. Y la otra cosa que me ha comentado es que la niña esta que os he dicho antes, que también reside en el castillo, que es una niña de 9 años que encontraron su esqueleto, pues me ha dicho que cree que un día la vio porque estaba apagando justo las luces de una parte del castillo donde suele aparecerse. Vio justo el reflejo de algo súper resplandecedor, que ya estaban las luces apagadas y que no venía esa luz de ningún sitio y que no se lo podía explicar de ninguna forma, y llegó a la conclusión de que seguramente era esa niña que se suele aparecer en esa parte del castillo. O sea que la verdad que no me imaginaba que este viaje iba a ser tan interesante como lo está siendo, y eso que ya tenía las expectativas bastante altas. Y bueno, mi gente, si te ha gustado el vídeo de hoy, solo puedo pedirte que le des a like y te suscribas al canal. Yo, como siempre, te agradezco el estar aquí, acompañarme en todos los vídeos y apoyarme con un comentario. Te mando, como siempre, un besazo y un abrazo. Que tengas una gran semana. Hasta la próxima, que te vaya a ver. Nos vemos en el próximo vídeo. Un besazo. Chao.